Sí, señor. A ver, esto a pedido del público. En algún momento, tiempo atrás, hicimos una recopilación de las historias verdaderas, porque, a ver, aquí hay dos temáticas, dos tópicos respecto a los cuentos infantiles que hasta el día de hoy las mamás o los papás le dicen a su hijito antes que se vayan a acostar. Aquí entra Caperucita, Blancanieves, Cenicienta, un largo etcétera. Claro. Pues bien, cuando uno se va a los cuentos originales, por ejemplo, tanto de Pajol como de los hermanos Grimm, uno se da cuenta que son un poquito más crueles que las versiones, por ejemplo, de Disney o las que nos narraban nuestros parientes. Sin embargo, algunas de estas historias, algunos de estos cuentos infantiles que generalmente incluyen una moraleja, que son bastante dulces y siempre apuntan a un final feliz, algunos de ellos están basados en hechos reales de la época. Terribles, faranduleros, crónica roja, amarillista. Ay, No le puedo creer. te Ustedes no creo. lo crean, porno. Pese a los elementos hay pornografía. Ay, no te Sí, creo señor. nada. Hay mensajes pornografía. subliminales. ¿Cómo han mostrado pornografía? Sexo anal. maestro. Enoc. Sexo negro. Toma. Prostitución. Maestro. Drogas. Mensajes subliminales. Entre piernas. Mensajes subliminales. Hay mensajes subliminales. Vamos a partir con un clásico de clásicos como es Blancanieves y que a partir de lo que vimos, ahí estamos viendo Mira qué bonito. el primer largometraje animado. Ojo, hasta antes de esto solo existían monitos, ¿cierto? Animados, pero solo cortitos, cortometrajes. Este fue el primer largometraje apuesto a Walt Disney que hasta el día de hoy sigue, digamos, esta moda, por ponerle algún Pero qué epíteto. cosa más tierna eso, ¿qué puede tener de...? Yo no sé, porque muchas tienen que una bruja esté asesinando No. a una joven Con una manzana. heredera del trono. Porque a los niños desde chicos se les cuenta Bien, que May. existe el bien, pero también existe el mal. Bien. Muy bien, Buena, maestra. mira, En realidad, en esa dicotomía donde se mueven por lo general los cuentos de hadas. Bueno, Walt Disney le puso un subtítulo, Blancanieves y los 7 enanos. Ahora no vaya a decir que es promiscua, pues. 7 enanitos. Les voy a dar un dato. Eran enanos, pero ya sabemos, enano, pero el pico de este pobre. Pero tenía una gran sorpresa. Sí, la variación. Y además eran mineros. A mierda. Y ahí salió el ¿Tiene que ver? término. No, A Blancanieves le vamos a rescatar los mineros. Señor, espérate. Ay, De ay, hecho, ella es morena, pero eran tantos los enanos que la dejaron blanca. maestro. No me consta. Sin embargo, Ay, qué atención, idiota. el cuento original, o por lo menos como a nosotros nos narraban, decía más o menos así. Esta es la historia que a nosotros nos contaron. Decía: érase una vez una princesa llamada Blancanieves, quien escapó de la malvada reina hacia el bosque encantado. Allí conoció unos leales duendes que la protegieron de la reina y el cazador hasta que fue salvada por el príncipe, con el que vivió feliz para siempre. Qué linda historia, maestro. Lindo. Este es el resumen perfecto de la historia, más o menos como lo conocemos, ¿cierto? Bello. Siendo que el cazador le perdonó la vida porque le dio pena, porque era la princesa. Y la Claro. madrastra, con su espejo mágico, le tenía envidia y finalmente le lleva como de un animal, un ciervo, creo, el corazón dice, mira, ya la maté. Y ella es criada por estos Ya, pero- enanos que hasta ahora no habían probado hembra. Y luego esta joven, obviamente, que antes eran amigos de los animales, mucha zoofilia también. Ay, Pero obviamente con ella se Pero, maestro, ¿dónde está lo terrorífico? ya, lo terrorífico, aunque ustedes no lo crean, esta historia está basada en hechos reales, con elementos menos fantásticos, pero que sin embargo, recopilados de la época, la historia verdadera, la realidad detrás de Blancanieves, dice así. Quien no tuvo un final feliz al lado de su amado fue Margaret von Waldeck, una noble de Bavaria del siglo XVI cuya vida inspiró el famoso cuento Blancanieves. Siendo adolescente, la condesa alemana habría sido enviada a vivir a Bélgica, donde se enamoraría del príncipe Felipe II de España. Sin embargo, su amor resultaba inconveniente para los miembros de la corte española, por lo que acordaron envenenar a la joven y terminar así con el indecoroso romance. Y una versión de la manzana envenenada. A ver, resumen, estamos hablando de una chica baviera donde es casada con este príncipe, ¿cierto? La llevan para España y de repente el resto de los parientes dicen, oye, esta mina es un poquito de campo, media simple, es muy buena onda, nosotros somos más desgraciados. Y sabéis que nos va a cagar un poco. Y aparte que
como viene del campo profundo, de repente el poto es medio loco, Sí, es verdad. quizás ya venía probado, le dio agua de poto al príncipe, en fin. Y finalmente dicen, mejor deshagámonos de ella. ¿Y cómo lo hacen? Como no podían convencer, en este caso al heredero, le dan un pastel de manzana envenenado. Entonces ahí juntaron un dato con otro y eso terminó convirtiéndose en Blancanieves y los buenos como son cochinos le pusieron a 7 enanos, con buenos por la picota. Maestro, veo a nuestra chiquilla muy intrigada, ¿o no, Ingrid Sí, Parra? que yo tengo una pregunta porque A no ver. me calza mucho la historia verdadera con el cuento. ¿Quién serían los enanos en el cuento verdadero? Los enanos, hay un término, historia amiga mía, real. se lo explico. Hay un término que se llama... Ay, estaba tan No, ansioso ¿qué vaya que a se me hacer? arrancaron los enanos pa'l monte. No. Eso Son es. las cabras. Bueno, no, también los enanos. Están los cabras y también los También enanos. están los enanos. También. Y como le dije, Blancanieves, ella era muy morena, española, del Mediterráneo. Y obviamente, en una capacidad de que la rodearon, finalmente ella fue bañada. Así como en leche de burra, pero bueno. Ya, pero dejémosla hasta ahí, maestro. Eran enanos, pero power. Ya, vamos con la siguiente historia, maestro. Sí. Estáis rebuscando la historia. No, o sea, es así, es nada que así, ver. eso es real. Nada que ver el poto con la lluvia. A ver, algo que se parece un poco más al cuento original en la historia de Rapunzel. A ¿Cierto? ver. Que hicieron una versión no hace mucho. No me diga, no era en la cabeza el pelo. Ya, Ah, Puede ser nasal, puede ser nasal. Maestro, excelente. Oye, y no encontraron una weá más ordinaria, weón. No, Qué pero animación, maestro, weón. grande. Estaba Rapunzel, estaba enredado, weón. Animación digital, bueno, pusieron esta weá flight. Ya, ok. Como usted le decía. A ver, esta chiquilla, según cuenta la historia, tiene la cabellera muy larga y Sí. por esta madrastra, Me digamos, encanta. en la captura, para que no conociera varón, obviamente la encierra en esta torre y ella, como tampoco no hay quien le haga el pelo, le creció tanto de la cabecita, como usted dice, como los pendejitos. Ay, También. Dios. Ya. Exactamente. Era ochentera la wea. Era ochentera. Exactamente. Entonces, en algún momento le crece tanto el pelo y lo hace tan fuerte que ella logra entablar amistad con un príncipe que escala por los pelos. De ahí viene el término, más tiran dos pendejos que una yunta de bueyes. Obviamente, sí, pues wea. Entonces, tienen fuerza los pendejos. Sí, digámoslo. Y entonces, finalmente, rescatada por él. Ahora, nunca me ha quedado claro cómo bajan los huevones, porque una wea es subir por los pendejos. Ahí te acaba Pero de bajar, tirar. no, voy, maestro, como son brillantes uno resbala después. claro. Exacto. ¿verdad? Acaba de Como- tirarse esa Como bien lágrima. explicó Ingrid Parra, las chicas que no se depilan completamente a la hora de mear pueden dirigir mejor el chorro del Elegante, meado. Sí, qué que elegancia, dejaron algunos por pelos Dios. en la parte de la canaleta. Yo Dios te mío, agradezco el dato. No, Hágalo en la espérate. betón, a ganar. Oye, pero no llame a este conducto, digamos, canaleta, porque lo está ahí así como que lo está No, pero de mirando. cariño, sí, Dame. nos conocemos, sí. Estamos en la vega. Buena onda, hijo. Estamos en la vega, estamos en la Hay vega. buena onda, sí. Hay amistad. Vale. Hay amistad. Como que uno le llena así. Ya, No, pero ya, si ya. tenemos menos nombres que la otra cuestión. po. Es verdad, verdad. póngale nombre, hay menos los de las niñas. Es verdad, maestro, ¿tenemos Ahora, gráfica o no? Nosotros conocíamos cómo era este cuento para nuestra versión infantil a la hora de dormir. Decía más o menos así. A ver. Érase una vez una bella joven llamada Rapunzel. Ella tenía una larga cabellera Mira. porque vivió toda su vida encerrada en una torre. Un día, un príncipe la escuchó cantar y decidió rescatarla. Ambos lograron llegar al reino y fueron felices. Tremendo resumen, ¿ah? Con pelo y todo. No, pero está perfecto. ¿te das cuenta? Genial, De por eso principio digo, a de fin. verdad. Cantar y la hizo cantar. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, esto está basado, como les he explicado todo este rato, en una historia verdadera. Ojo, No. Rapunzel es probablemente uno de los pocos protagonistas de cuentos infantiles que es considerada hasta el día de hoy una santa y que venden estampitas fuera de la iglesia. Porque en realidad Rapunzel es la historia de Santa Bárbara, que dice así. A ver. Asesinada fue también Rapunzel de la vida real. El popular cuento de la princesa de largos cabellos se remonta a los inicios del cristianismo, cuando una hermosa mujer llamada Bárbara fue encerrada en una torre por su padre, quien temía que su hija fuera desposada por un pretendiente indigno. Contra los deseos de su progenitor, Bárbara se convertiría al cristianismo, por lo que éste la denunciaría con el cónsul romano, quien resolvió torturarla y degollarla si no se retractaba de sus creencias. En adelante, la joven mártir sería conocida como Santa Bárbara y es comúnmente representada junto a una torre. ¿Ya? Mira, Mira esto es qué verdad, lindo. sí, Santa Bárbara. claro, porque uno se entretiene, pero aquí uno aprende también, Sí. obviamente. Entonces, ¿qué era esto? Padre no cristiano, quería tener un buen nuero, un buen con plata, a ella la encierra
para que una vez más no pruebe varón, para que lo tuviera apretadito. Así, Ya, maestro, hasta ahí, maestro, hasta ahí. ¿Ah? Hasta ahí, ya hasta te ahí. estáis sublevando. No, pero es verdad. Entonces, finalmente, ella dice, bueno, me vuelvo cristiana, porque estaba tan sola, tuvo tanto tiempo que dijo, puta, Jesús, ¿por qué wea? Ya, y finalmente, Alguien que me ame. claro, el papá, cuando al descubrir esto, la demanda y le cortan el cuello, Le cortan y al la momento de cabeza. enterrarla se dan cuenta que también era un poquito peluda, porque ya le había crecido, ya no era tan jovencita, pero finalmente se quedó sin pan ni pedazo. ¿Ok? Ya, esta wea es heavy, porque de los cuentos infantiles hay unos que son más contemporáneos. De hecho, en esta ocasión sí existía hasta prensa. O sea, habían tabloides, habían como un periódico. ¿Te das cuenta? Ya. El diario. Ya, y esto fue un escándalo que salió en la prensa de la época. Ya. ¿A Es la última noticia de la época, maestro. Por ejemplo, ¿a qué cuento me estoy refiriendo? A Hansel y Gretel. Mire. ¿Se acuerdan? La historia original decía más o menos como estos padres que no pueden mantener a sus hijos, pero muy pobres, y los pierden en el bosque. Y ellos, buscando a su familia, dan con esta casa de dulce, que finalmente era una bruja, que era para traer a los niños, y ella los metía al horno y los cocinaba, y se los comía. Mira. ¿Te das cuenta? A lo Michael Jackson. ¿Se los comía, maestro? Niñitos muertos. Los cocinaba. Absolutamente. Entonces, aunque eso. ustedes no No, lo crean, programa. esto está basado ya muy casi literalmente a la historia en el cual se basó y terminó convirtiéndose en un exitoso cuento infantil. ¿Cómo era la historia más o menos original como a nosotros la contaban de Hansel y Gretel? Decía más o menos así. Entonces, érase una vez dos hermanos llamados Hansel y Gretel. Qué lindo nombre, maestro. Sí, po. Que se perdieron en un tenebroso bosque, abandonado por sus padres, déjeme decir. Merecido. Allí encontraron una casita de chocolate, habitada por una malvada bruja que quería comérselos. Ellos, muy astutos, logran huir hasta la casa de sus padres, donde vivieron seguros y felices para Maestro, siempre. Esto es porque se quedaron con el tesoro de la vieja, se quedaron con la casa de dulce, por lo cual cobraban entrada los hueones, y la monga, de ahí terminó Fantasyland. Gratis no era. Ah. Es medio raro este cuento, ¿no? Un poquito de... ¿Te acordás del padre Caraíma? Ah. Ya, pero No, pero hombre. estoy con No, pero un poquito como- pedofilia en sí, este cuento, ¿sí o no? Pero sí, pero en realidad era comerlo. Un poquito. Pero la Bueno, bruja ¿sabe se la- lo quería levemente. comer de Tú sabes, como la bruja no masticar. tenía mala vista, los alimentaba, les daba así comer a raudales y le decía, a ver, pásame el bracito para ver cómo está. Y le decía, no, todavía está muy flaquito. Y eso es porque Hansel, astuto, no le pasaba el bracito, le pasaba el... ¡No, ese maestro! Exactamente, le decía, no, y la vieja le decía, está flaquito y no me escupa. No, mentira, no, eso ya no. Eso no me consta, pero puede ser. No está comprobado. ¿Qué tiene que ver esto Bueno, con la esto historia de es la verdad? historia real. Esto salió en la prensa de la época, no estoy bromeando. Y de hecho, aquí la historia se invierte. Hansel y Gretel, que existieron con esos nombres, son los malos. No. Y la ¿Por qué? víctima es la señora panadera del pueblo que tenía una receta secreta para hacer el pan y al no dársela a estos ambiciosos, decidieron hacer lo siguiente. A ver. Un cuento de inocentes niños es también Hansel y Gretel, quienes vencieron a la malvada bruja de la casa de dulce. No obstante, la historia real que inspiró dicho cuento está muy lejos de parecerse a la de ficción. La horripilante hechicera habría sido la amable panadera Katharina Schraderin, famosa por crear las más deliciosas galletas de jengibre de Alemania, mientras que los ingenuos niños habrían sido más bien un pastelero de nombre Hans y su hermana Grete, quienes no repararon en ejecutar a Katharina con tal de obtener la fórmula de su delicioso invento. ¡Gane raja! Se la echaron. Se le echaron, se invierte completamente la historia. claro. Entonces alguien dijo, claro, fatality, Fatality. flawless victory y todo lo demás. Finalmente le dijo así como, pobre señora, pero más entretenido si hubiera sido al revés. Y luego hicieron el cuento que todos conocemos, sin embargo era a la inversa. Ahora, Cenicienta, sepan ustedes que su nombre, o Cinderella, viene porque como ella es fregona, hace el aseo, porque ella era la heredera al trono, ¿cierto? La madrastra trajo sus dos hijas naturales y finalmente ella la esclavizaron. Se llama Cenicienta porque de tanto hacer el aseo se le llenaba de hollín o ceniza la cara y quedaba completamente cochina. Si bien los vecinos decían que era cochina por otras cosas, Ya, por la maestro. práctica un poquito. Sí, porque le decía, oye, ¿qué tienes en la cara? Hollín. Venga, pues. No, maestro. Está
seguro. Córtala. Bueno, pero sí. ¿Cuál es el partido polaco, me? Exacto, compadre, así está. Pero eso ya está... Ya. Eso está comprobado, ¿no? No está del todo comprobado. Ojo, en el cuento original, sepan ustedes, es tremendamente sangriento al punto, porque lo característico de esto son las zapatillas de cristal, ¿se acuerdan? Sí, porque ahí el príncipe la reencuentra. Claro. Las hermanastras, fíjense que en el cuento original se cortan los talones, se cortan los dedos con alicates, los pájaros le sacan los ojos, lo mismo que le ayudan a hacer el vestido. Bueno, ese es el cuento original. Sin embargo, como nosotros nos lo narraban, decía más o menos así, Cenicienta. Había una vez una doncella muy pobre llamada Cenicienta. Un día se organizó un baile en el palacio del príncipe al que Cenicienta no fue invitada. Con mucha ayuda ella logró ir a la celebración y conocer al príncipe. Él, muy enamorado, la buscó y la rescató y se la agarra de su madrastra. Ambos se casaron y vivieron felices para siempre. Aunque ustedes no lo crean, existe una versión en Egipto, porque esta historia es original de allá, fíjense. De hecho, en algún momento debería ser una telenovela, así como las telenovelas turcas, debería ser una de... No, esto es verdad. Y de hecho es una historia bien bonita, porque incluye un zapato especial, incluye unos animalitos que por eso en el cuento le ayudan a hacer su ropa y todo lo demás. No hay hada madrina, pero sí, fíjate que hay un final feliz. Dice la historia verdadera en la que está basada la Cenicienta, así. Perder una zapatilla para ganar el amor verdadero no fue un acto exclusivo de Cenicienta. Este cuento, popularizado por el francés Charles Perrault y posteriormente por los hermanos Grimm, estaría basado en una cortesana griega llamada Rhodopis, quien fuera capturada y hecha esclava por un hombre egipcio. Este, prendado de los ojos claros y dorados cabellos de la bella griega, le regalaría un par de zapatos finos. Alguna vez, mientras Rhodopis lavaba ropa, un halcón robaría su zapatilla y volaría con ella hasta las habitaciones del faraón Amasis. El gobernante, creyendo que era una señal del dios Horus, habría decretado que todas las mujeres del reino debían probarse el zapato, pues se casaría con la dueña del mismo. Fue así como Rhodopis pasó de esclava a la poderosa cónyuge del faraón. Tal cual, esto es lo más parecido al cuento, comprada como esclava. Mira, por este egipcio cochino que a propósito de las teleseries le hacía el beso turco, el narigón. No, ya, pues maestro. También está el salero turco, también otra. ¿Cuál es esa? ¿cuál es? No la voy a explicar en todo. Ya, pues la No, no la podéis. la tiraste, tira. Muchachos, hay una página de internet muy conocida, google.com, seguro no. Ya, no lo va a hacer. Perfecto, y finalmente los pájaros le llevaron los zapatos, él se enamoró del olor a pata, supongo yo que sé qué fue. A lo mejor fetiche. Buscó a la niña, era fetichista, le gustaba el olor de los hongos de los pies de Cenicienta y finalmente se casó con ella. Ahora, cuando cachó que antes era esclava y que todos habían pasado por ella, el faraón eligió el faraón de los hueones, porque finalmente estaba trajinadísima su esposa, pero finalmente se convirtió en una noble. Aunque ustedes no lo crean, todos estos cuentos sí que están basados en estos hechos reales. Mira. Fuerte el aplauso, por favor, para el maestro Juan Andrés Salpati.